¿Qué pasó con mi hermana? Ahí le llegaron ya los volvió y se sacó los exámenes, dijo, le creyó al diablo un ratito, ay no me sané, ya me salió algo peor, ya me vino aquí, ya me vino allá, ¿qué me hicieron, Dios mío? Se volvió a sacar los exámenes, hoy le llegaron los resultados, ¿cómo le salieron? No tengo nada. Salva completamente. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. No, ese no anda remendando. A no ser que quiera dar testimonio, como le pasó a una hermana, que la verdad eso sí me causó más curiosidad. Llega una señora, dice, no, pastor, ore por mí porque tengo 2 enfermedades. 1, la epilepsia. Y 2, tengo vértigo. Y ella misma decía que el vértigo que ella tenía era una enfermedad 1000 veces más fastidiosa, más como dolorosa, como triste que la misma epilepsia. Porque ella decía que era una locura, que para donde ella iba, que todo el mundo dándole vueltas por un lado y para el otro, como si anduviera ella borracha todo el día. Ese día estábamos todavía en la casa, no habíamos venido hacia este lugar. Y bueno, oramos por ella, en el nombre del Señor, como manda la palabra del Señor, y poniendo las manos. Y ya, en nombre de Jesucristo, sánate, le pusimos la mano. ¿Cuál oído te está fallando? Tal oído. Bueno, a ella ya para tratar de curarla le habían operado este oído, pero no había servido. Este seguía malo y todo seguía mal. Me da risa porque después va a poner el doctor, ella perfecta del vértigo. Entonces, pues, van a investigar de que cómo fue que se curó del vértigo, que qué era eso. Entonces, ella dijo, doctor, es que llevo semanas ya perfecta. Dijo, pero es imposible, ¿cómo es eso? Entonces le hicieron un estudiecito y llegó por aquel y metió un aparato, una cosa, y le miraba, y le preguntó cuál fue el oído que te operamos. No, el derecho. Ah, bueno. ¿Segura no fue el izquierdo? Ay, no, doctor, ¿cómo se lo ocurre? Fue el derecho, hombre, ¿cómo no va a acordar? Yo sí fui de la operación. Digo, porque es que tienes una cicatriz en el oído izquierdo. ¿Quién te operó? Le digo. Entonces el Señor en ese caso dejó como una cicatriz ahí para testimonio del médico. Pero mire lo delicado. ¿Se puede perder la sanidad? Sí se puede. Cuando usted abandona a Jesucristo, usted puede llegar a perder la sanidad. No siempre pasa, pero puede pasar. ¿No yo? Cuando usted da un paso al frente con Jesucristo, usted no se eche para atrás porque el diablo vuelve y lo agarra por su cuenta. Quédese firme. Y efectivamente, como la epilepsia es un demonio, los días que estuvo en la iglesia, que fueron unos meses, nunca más le volvió a hablar de epilepsia. Pero inmediatamente salió de la iglesia y se fue por allá a una secta donde adoran los ángeles. ¿Sí? Inmediatamente lo volvió a la epilepsia. El otro coso nunca más, porque era sanidad. ¿Sí me van a entender? Pero el otro era un espíritu inmundo. Entonces, ella abandonó al Hijo de Dios y se fue por una secta de demonios, se le metió el diablo otra vez y volvieron los ataques. Impresionante, ¿no? Entonces, usted, mi hermano, mi hermana, siempre tenga en cuenta, miren el 10.1. En el 10.1. Y vamos a empezar ahora con otra parte del tema. ¿Qué te parte del tema? Vamos a empezar a mirar la delegación de autoridad. Entonces ya entendimos, el Hijo de Dios tiene autoridad sobre todo ¿qué? Toda enfermedad. ¿Y sobre todo qué? Y sobre todo demonio. Y sobre la muerte. Amén. ¿Cuánta autoridad tiene? Toda. Ahora, esa autoridad que él tiene, como es de, pregunto, ¿la puede delegar sí o no? Y el mismo poder que lo respalda a él es el mismo poder que va a respaldar al que él delegue, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un juez de la República llega y da una sentencia, da una orden, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen a mi hermano Eduardito, señor Eduardo Talero Correa, por favor preséntese al despacho judicial al juzgado tal fecha, tal hora. Resulta que a Eduardito se le ocurre la brillante idea de no ir. Dice, no voy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vuelven y lo citan, sí o no? Vuelven y lo citan. Pero ¿qué pasa si él vuelve y se niega? Entonces él dice, no, el juez ese es un monigote, eso no tiene problema en nada, pero acuérdese siempre, lo bonito de la autoridad es que tenga un respaldo de poder. Porque autoridad sin poder es un chiste. ¿Sí me van a entender? O sea,
Tiene que estar la autoridad, pero tiene que haber una fuerza, una amenaza, algo que respalde a esa autoridad, como quien dice, si usted no hace caso, como usted no está haciendo caso a la autoridad, entonces lo vamos a coger y lo vamos a obligar. Si él no hace caso, el juez tiene el poder, la autoridad de mandarlo a conducir. Entonces cuando un juez le habla a usted, entienda que ese señor tiene autoridad. Tiene varias categorías de autoridad y puede hacer muchas cosas. Esa sí o no la tiene. Lo manda a conducir, o sea que le llega la notificación ahora con 2 policías. Y le dicen, señor, por favor, el juez ya lo he llamado 3 veces, por favor vaya al juzgado que no quiero, lo llevamos. No, que vamos a decir verdad que yo soy Jackie Chan, bueno, tenga su Jackie Chan. Ahora tiene las técnicas de ¡pah! Todo le van a un paralizado solo por gritar. Va porque va. Hace caso porque hace caso. Esa es la autoridad. Así que si Jesucristo tiene toda esa autoridad sobre la enfermedad y el Espíritu Santo con su inmenso poder respalda esa autoridad, hijo de Dios. Y cuando él le hablaba al leproso, se sana, el Espíritu de Dios era el que envolvía al leproso y llegaba y lo sanaba. Y nadie puede resistir al Espíritu Santo. Así que si el Señor Jesucristo llega a delegar esa autoridad sobre ti y sobre mí, ¿qué va a significar eso? Tener el Espíritu Santo. Que voy a tener el mismo respaldo a la autoridad que Jesucristo ejerce, la voy a tener yo. Mírenlo aquí. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar como toda enfermedad. ¿Y cuál? Toda dolencia. O sea que el Hijo de Dios también puede ¿qué? Delegar su autoridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o sí? Aquí en Lucas 10 mismo, en el... Oye, no. Lucas 6. ¿Cómo? Lucas 6. ¿Qué pasa con Lucas 6? Ay, perdón, que estoy aquí. Lucas 10, ya verán en Mateo. Lucas 10, 17 al 20. Después de que él comisionó en esos momentos a 12 discípulos en Mateo, pero luego comisionó a 70, y dice, volvieron los 70 con gozo, versículo 17 del 10 de Lucas, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa que un demonio se me sujete a mí? ¿Ah? Si usted está sujeta a su esposo, ¿qué significa eso? ¿Usted le hace caso? ¿Quién me está entendiendo? Si un demonio se me sujeta a mí, ¿qué significa? Sí, yo lo tengo dominado, que hace que lo que yo le digo. Si yo lo cojo y le digo, diablo, te ato no se ato. Si yo le digo, diablo, suelta a esta persona, ¿lo suelta o no lo suelta? Porque se me sujeta, pero ojo, miren, qué lindo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En tu nombre. Entonces, ojo con eso. ¿Qué? Voy a explicar cómo es la delegación de autoridad. ¿Qué es lo que hace que los demonios y las enfermedades se me sometan más o menos a mí, que soy un discípulo de Jesucristo? ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Levánteme la mano, levánteme la mano. ¿Eres su maestro o no es su maestro? ¿Su maestro? Bueno, a ver. Si usted es su discípulo, significa que el Hijo de Dios lo enseña a usted, y usted ¿qué?
Aprende. ¿Y obedece o no obedece? Entonces aprenda. Este es el principio de delegación de autoridad. Oiga lo fácil que es. ¿Qué hace que a usted y a mí se nos sometan más o menos los demonios? Hay dos factores importantísimos. Y las enfermedades. ¿Cuáles son los dos factores? El primero y el principal, la fe. Pero está ligado a lo segundo. Y es mi nivel de sometimiento al Hijo de Dios. O sea, entre más sometido estoy yo al que tiene la autoridad sobre la muerte, sobre todos los demonios y sobre todas las enfermedades, entre más sometido yo estoy a él, tanto más la autoridad de él se manifiesta en mí sobre la muerte, sobre todo demonio y sobre toda enfermedad. ¿Por qué? Porque si usted vive una vida más o menos sometida al Hijo de Dios, significa que al mismo tiempo usted es más o menos rebelde. ¿Sí me van a entender? Porque si yo no estoy sometido, ¿cómo estoy? En rebeldía, en rebelión. Entonces, ¿qué quiere el Señor en tu vida? Que tú aprendas a someterte a Dios al 100%. ¿Al cómo? 100%. Al 100%. Aquí en este caso de los 70, ellos están felices. Ojo con esto. Están felices. Dios, Señor. Mira lo tremendo también, porque puede volverse complicado. ¿Será que fue una persona que se rebeló contra Cristo? ¿Será que todavía los demonios se le pueden seguir sujetando? Sí. Tremendo. Se puede. ¿Por qué? Por la fe en su nombre. Eso tengo que explicarlo porque es complejo. Miren, decía, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Entonces, cuando tú vas a enfrentar un demonio, ahorita para ya decir lo otro, nunca tengas que temor. Nunca. Tú estás en dominio. Tú estás en gobierno. Tú estás en autoridad. Usa el nombre del Señor. Él es tu Señor. Él es tu dueño, ¿verdad? Y sí te digo que entre más ores y más te metas con Dios, pues tanto más autoridad y poder van a venir sobre ti de manera extraordinaria, se va a aumentar. Pero dice, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces lo que dice es, mire, como yo doy mi autoridad y yo la delego, y aquel que alcanza, es que a veces, y se les puede decir cómo funciona eso, muchas veces el Señor le delega gran autoridad a una persona contra las enfermedades y contra los demonios. Pero muchas veces la persona comienza a torcerse, comienza a debilitarse, comienza a volverse tibio, y la misma persona a veces no se da cuenta. Entonces Dios no retira de inmediato su autoridad, Dios de inmediato no quita su unción, pero con el tiempo, con los días y con las semanas, cuando la persona caiga más y más y más y más, llegará un momento donde el Espíritu de Dios terminará por abandonarla, y lo que antes hacía estando en perfección con Dios ya no le va a ser posible. ¿Se comprendió esa parte? Así que cuando tú conoces un ministro chueco, tienes que ver la realidad, porque algunos sean realmente falsos ministros, y lo que pasa son falsos milagros, no son reales, son una mentira, ¿sí? Pero a veces vemos ministros que se han torcido, que han abandonado al Señor, y sin embargo el respaldo de la autoridad del nombre del Hijo de Dios es tan grande y tan fuerte que opera, ¿sí? Hasta que los abandona. Pero lo que sí no es posible normalmente es que una persona que no esté con Cristo, o sea, que nunca se haya sometido a Dios, pueda usar el nombre del Hijo de Dios. Entonces vemos el caso de los hijos de Seba en Hechos de los Apóstoles, donde ellos eran exorcistas ambulantes, porque dentro del pueblo judío ha habido mucho mato, mucho falso profeta y personas así. Eso es muy abundante en el pueblo de Israel.
Y entonces era muy común encontrar en aquellos días grupos de muchachos, de hombres que decían sacar fuera a los demonios y hacer exorcismos, claro, a cambio de dinero, que esa siempre ha sido la característica del cristianismo verdadero. Y es que no se pide plata por lo de Dios, no se pide dinero por hacer una liberación, no se pide dinero por una sanidad, que es la gran desgracia que estamos viviendo hoy en la iglesia. Y es que esta gente dice que para poder usted tener la sanidad, la liberación o la libertad financiera o el rompimiento, primero hay que dar una ofrenda o hacer un pacto financiero. Mentira de toda mentira del infierno mismo, que es la gran desgracia de hoy. Pero no vemos que esa es una característica de Cristo. Eso es característico de los magos, de los hechiceros, ¿verdad? De los brujos que trabajan por dinero. Ellos todo lo que hacen, los poderes que el mismo diablo les da, es para ellos enriquecerse, a tal punto que hay hechiceros que son costosísimos. Yo no sé si ustedes sabían que hay un nivel de hechicería muy alto, que es tal vez lo más alto que hay entre los brujos. Yo no sé si ustedes lo saben, que son unas cosas que se llaman los warlocks. ¿Qué? Warlocks. ¿Ustedes no se acuerdan? Había una película cuando uno estaba muchacho, una película que se llamaba Warlock el brujo, que era así como aterradora, de un tipo que era un brujo terrible. Yo no sé, supuestamente era como antiguo, el hombre llegaba a Estados Unidos y volaba, y de acuerdo a los rituales que iba haciendo y las maldades que iba haciendo, ganaba más poder y más poder y más poder. Y eso es verdad, eso es realidad, así se maneja. Para que ustedes me entiendan, un warlock son brujos que tienen atadas naciones enteras, y son los que los hechiceros normales y los brujos escuchan. ¿Sí me van a entender? Entonces, por ejemplo, me lo contaba Carlitos de Canadá, que se promocionaba este 26, 27 y 28 de septiembre, gran conferencia con el warlock fulano de tal. Entonces, ¿qué es un warlock? Se pusieron a averiguar, pues es eso. Es un maestro de brujos, es un brujo de altísimo nivel. Entonces, dése cuenta cómo esa gente se consagra a los demonios tanto que los demonios le dan unos poderes tremendos y operan. Oigan, hermanos, ¿cuánto más si nosotros nos consagramos a Jesucristo con el nombre que sobre todos los nombres, el Espíritu de Dios puede meternos en un fuego, una cosa tan terrible que qué guapo ni qué brujo va a aguantarle ni un round a usted ni a mí? Amén. Entonces los hijos de Seba, ellos eran como unos brujitos. Entonces ellos se daban cuenta que Pablo el apóstol reprendía a los demonios y los sacaba de una manera que ellos nunca habían visto, era una facilidad. Y veían que Pablo siempre decía: en el nombre de Jesucristo, fuera demonio. Y se iban. Entonces ellos dijeron: no, eso está buenísimo. Entonces ellos pensaron que sin ellos seguir al Hijo de Dios, sin ellos seguir a Jesús, podían usar el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. Y Jesús mismo dijo que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Un brujo que saca fuera un demonio lo que hace es meter otro. Hacer pactos y cosas así con demonios. Entonces ellos le dijeron al demonio: ¡demonio! Nosotros te conjuramos en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo, que abandones a este hombre. Y dice la Biblia que el mismo diablo les habló desde la persona y les dijo: bueno, yo a Jesús conozco y a Pablo también lo conozco, pero ¿y ustedes quiénes son, o no? Como quien dice: a ver, un momentito. Mientras que usted no le haya entregado su vida al Hijo de Dios, usted está bajo el gobierno y autoridad de Satanás. Y obviamente todos sus demonios, ¿no? O sea, para que usted me entienda, el que está sujeto, el que está bajo dominio, el que está bajo gobierno es usted si no tiene a Jesucristo. Si usted no sigue a Jesús, si usted no ha sido trasladado de la potestad de Satanás a la potestad de Jesucristo, usted no tiene autoridad sobre Satanás, sino que Satanás tiene autoridad sobre usted. ¿Quién me entendió? Entonces el diablo se extrañó. Dijo: un momentito, ¿por qué no me dicen más bien jefecito? Si usted quiere salir de ahí, salga. Trátenme con cariño, porque yo sé que Pablo tiene autoridad sobre mí, porque él es un gran hombre consagrado a Jesucristo, y Jesús pues tiene toda la autoridad sobre mí.
pero ¿y ustedes 7? No, ustedes todavía son nuestros. Y para que aprendan a no meterse con sus jefes, dice la Biblia que eran 7 hermanos. Y la verdad es que cuando un endemoniado se endemonia, adquieren unas fuerzas tan sobrenaturales, tan impresionantes, hermanos, que cogió ese hombre y saltó al endemoniado y los cogió a los 7 y los desnudó y los arrulló y les pegó y los sacó corriendo a los 7 desnudos. Miren, allá en mi casa, cuando mi papá estaba en el ministerio como evangelista, hacíamos grupos de oración. Entonces, la verdad es que cuando uno no conoce al Señor, uno tiene la incredulidad pegada a la piel y al cerebro y al corazón y a todo. O yo, porque uno siempre fue así, yo nunca fui como creyente, sino más bien escéptico. Entonces, me acuerdo tanto que una noche yo estaba ahí mirando que se cayó una señora, estaban orando y se cayó una señora. Pero yo tenía desde niño una cosa, era que yo podía ver las cosas espirituales, pero con mis ojos físicos. Entonces, yo vi a esta señora que se cayó, ¿qué edad tendría yo? No sé, 16 años, tal vez 17, no sé. Y ella estaba ahí, yo ni oraba ni nada, no estaba orando, mirando. Ahí, ¿qué había pasado? Y la señora empezó a temblar. Y con mi papá, y en el nombre de Jesús. Mi papá o algún otro pastor, no me acuerdo. Dice, suelta el amor. Cuando le dieron la orden, yo vi una sombra que se salió de la mujer, pero les estoy hablando con estos físicos, no con ojos espirituales. Yo lo vi cuando se salió, era una persona, ¿cómo decir eso? Era una sombra, ¿sí? Aquí sombra. ¿Sí? ¿Dónde está la sombrita? Aquí. Es como decir la sombra de una persona que salió de ella y pasó por el frente mío y se metió a la cocina, pero a una velocidad así, hizo. Y yo dije, uy, la primera que pensé fue verdad, qué puta cosa, que. Yo lo primero que me dijo que había pasado algo raro es que cuando la sombra pasó por delante de mí, lo que me hizo entender que no había sido una sombra, como esta, ¿verdad? Así, que no era una sombra, fue que cuando ella pasó por delante de mí, me tapó la luz. O sea que fuera lo que fuera, era físico, porque una sombra no tapa la luz. Y cuando yo vi eso, dije, ay, santo, te amo, Padre. Me puse a orar, hermano, que así mejor dicho, no, imagínate. Otra noche nos pasó algo tremendo. Una muchacha la llevaron, yo no sé qué había hecho, como que se había metido con lo de la ouija y eso, que no podía dormir y que estaba como rara. Y se rebota ese diablo. Yo no sé por qué esas liberaciones eran así como tan, digo yo, tan espectaculares, porque eso era, no hermano, como 5 o 10 minutos liberando a una persona, eso era terrible, largo, y era como tortuoso, era como una pelea. Porque entonces llegó la muchacha y empezó a gritar, y Dios mío, y miró para la puerta de la terraza de nuestro apartamento, 5º piso. Y cuando uno de esos hombres grandotes vio que ella echó los ojos para allí y se fue a lanzar hacia la terraza, no, el tipo se le atravesó y la agarraron y empieza esa batalla. Miren, yo no me van a creer, pero ella era no dejarse, entonces tenía este bracito abajo y este brazo así. Y ellos querían ponérselo así para poderla someter. 3 hombres macancanes, grandotes, y no le podían bajar el brazo. El diablo es una fuerza sobrenatural tremenda, porque son demonios, son espíritus. Entonces ellos tienen una fuerza terrible. De las liberaciones más terribles que yo haya escuchado en mi vida, fue una liberación que se dio en la iglesia donde creció mi papá con el papá espiritual de él, que es un ministerio especializado en liberación, donde se han liberado pero cantidades de satanistas y brujas. Y en esa iglesia pasó una liberación que a mí es de las más impresionantes, por lo menos, donde la mujer estaba ahí botada en el piso y lo que sea que tenía esa mujer adentro era tan poderoso, tan fuerte, que empezó a hacer levitar las sillas de la iglesia, que eran como 150 o 200 sillas, y llegaba y las hacía brincar. O sea, hacían así. Todas las 200 sillas las hacía levantar el diablo.
Y me decía el pastor por él, yo que lo vi decía, ¿qué es esto tan impresionante? Pero un diablazo. Pero entonces ya se me asustaron. No me cojas tú, no me estoy contando esto para que agarre más miedo. No. Acuérdese siempre que el rey suyo venció al rey de este mundo, o al príncipe de este mundo. Él tiene poder, sí, mucho, claro, hay cuánta gente subyugada y cuánta gente adorándolo. Ahorita mismo en las discotecas, los bares llenos. Ahorita en unas horas empiezan a repletarse las residencias, los moteles, la gente lo que viene en Santa Fe, los prostíbulos en las casas. Claro, eso genera un poder espiritual tremendo. Pero acuérdese siempre que nuestro Señor tiene poder sobre todos los demonios. No lo podían ni ver, lo veían y se ponían a llorar, se ponían a gritar y se volvían los desesperados. No, ay, no, hijo de Dios, ¿a qué viniste? Y date cuenta que así como Él tiene esa misma autoridad, y el Espíritu Santo de Dios respaldaba esa autoridad, también Él la delegó sobre sus discípulos. Y cuando los discípulos hablaban, el Espíritu de Dios volvía y respaldaba el nombre. ¿Qué respaldaba? No al hombre, pero el nombre. Ahora, lo que le digo, si usted está siguiendo a Jesucristo, bueno, use el nombre. Que se le viene el diablo y que ya la asustó y que ya le volvió una pata. Y usted se no va a impresionar. Está como una hermana aquí en la iglesia y dijo, me tienes que ayudar porque soy muy cobarde para eso los demonios. Que el otro día que cogió y llegó una muñeca por allá, ¿es que habla? Bueno, eso sí está como medio técnico, no lo admito. Llegó a lo que le regalaron a la niña una muñeca de que habla y dice, ¡hola, y esa cosa, bueno. Y bueno, y pusieron la muñeca allá sobre un closet, hizo un coso con cajones, lo pusieron 3 de la mañana en punto, ¡hola, de pura película de terror, y yo le dije, ¿qué hiciste? ¿Reprendiste ese diablo para que ese payaso? No, me tape por los coños hasta aquí, el mundo tan macho que... No, yo dije, no, eso es mucha vergüenza. No. Hermano, usted tiene que ser una persona de fe. Se tiene que confiar en usted. Cuando usted va a echar un diablo afuera, mire a Cristo con los ojos de su alma, de su corazón. Cuando le con el enfermo, mire al Hijo de Dios y confíe en ese nombre, en ese poder que Él tiene tan grande. Mire, gente que aún cae en pecado tiene tanta confianza en el nombre de Jesucristo que el enfermo se le sana, estando en el pecado. Y hay gente que estando en santidad confía tan poquito en el Hijo de Dios que no se le sana, pero ni una gripa también. ¿Sí está viendo eso? Entonces usted no sé si, a ver, usted ore con fe. ¿Cómo ora usted? Con fe, pero me duele la cabeza. ¿Qué es lo primero que hace usted? Tomar un Dolex. O sea, usted le tiene fe a la pastilla. Usted ni siquiera intenta. Usted ni siquiera trata. Usted está tan doblegado que por allá, a lo último, cuando ya nada funciona, ay, oren por mí, oración. No, hermanito, no era la primera opción. Yo soy al contrario, lloro y lloro cuando me enfermo, lloro y lloro, y si veo que efectivamente como que no me dio la fe, no pude, no sé qué pasó, me asomo para el médico. Pero es la última opción. Yo soy al contrario. Pues yo sé que mi Señor es poderoso para sanar. Y cuando veo que no me sanó, dije, bueno, me voy a predicarle al médico. ¿Quién entendió? Pues porque yo lo que entiendo es, si no me quiere sanar es porque quiere que vaya y le testifique al médico, vaya y le hable con el médico. ¿No? ¿Usted no tiene esa visión poderosa? ¿O cómo es su visión? Derrotada igual que todos los mundanos que están bajo el yugo satánico. Pues que ellos están derrotados porque ya están derrotados. Pero ¿y nosotros cómo vamos a estar derrotados? Hasta nuestra enfermedad debe ser usada para la gloria de Dios. Hasta estando enfermos vamos a testificarle al médico. Médico, vengo porque tengo tal cosa y tal otra, pero la verdad es que vine a hablarle de Cristo, porque normalmente a mí me sana. Debe ser que lo quiere salvar usted ya es salvo. Yo estoy enfermo ahorita del cuerpo, usted me chuza la cola, se acabó la enfermedad, pero ¿y la enfermedad del alma con qué se le quita, médico?
¿Qué inyección?